Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Soy nuevamente yo, el Dr. Paps. El día de hoy voy a hablar de un tema importante que en realidad es continuación del video previo. Este tema es el ciclo cardíaco, esta es la parte número 2 y vamos a hablar acerca de la subfase que se llama fase de expulsión, esto de la sístole. Recordemos las partes en las que se subdivide el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es esta sucesión de eventos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y clínicos que suceden en cada latido cardíaco. Esto es impresionante porque sucede todo esto que voy a mencionar en esta clase. Bueno, parte de la clase porque vamos a hablar solo de la fase de expulsión durante un latido cardíaco. El latido cardíaco Ay, perdón, no sé qué le pasa a mí. El latido cardíaco va a contar del ciclo cardíaco y el ciclo cardíaco está dado por la sístole ventricular y la diástole ventricular, y la sístole está subdividida en la contracción isovolumétrica, la fase de expulsión, que a su vez se subdivide en fase de expulsión rápida, fase de expulsión lenta y la relajación isovolumétrica. Esto es la sístole, y la diástole es el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento o diastasis y la contracción auricular o patada auricular. Estas son las subfases del ciclo cardíaco. Entonces vamos a regresar a este famoso diagrama de Wiggers o Wiggers y tenemos aquí arriba las fases que habíamos comentado, ¿sí? Y veamos que en el diagrama de Wiggers pues van a estar varias curvas, curvas de presión, curvas de volumen, el electrocardiograma y el fonocardiograma. Aquí podemos ver que es la presión aórtica, aquí tenemos la presión auricular, aquí tenemos la presión del VI o ventricular, el volumen del VI o del ventrículo izquierdo, el electrocardiograma, y también tenemos el fonocardiograma, que es el registro, la expresión en imagen de los ruidos cardíacos. Bien, para entender esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues si aquí tenemos el ventrículo izquierdo y aquí te está mostrando lo que es el vaso grande que sale del ventrículo izquierdo, supongamos y utilicemos la imaginación que esto es la aorta y digamos que aquí hay un transductor que mide la presión, entonces nos mediría la presión dentro de la aorta. Aquí hay otro transductor que nos mide la presión. Esto lo estoy explicando de esta manera para que sea lo más académico, pedagógico posible, y nos va a medir la presión en el ventrículo izquierdo, que es esto que está en color como un azul, y también supongamos que tenemos un catéter que mide la presión en la aurícula, esta que está en color amarillo y nos está midiendo la presión, y también este que mide la presión nos puede estimar el volumen, o podemos estimar el volumen telediastólico, el volumen en el ventrículo izquierdo, perdón. Esto lo estoy mostrando como para que tengan una idea de qué es lo que está pasando o cómo se está midiendo más o menos. Entonces, veamos. En el esquema de la clase pasada les explicaba que vamos a estudiarlo de esta manera. ¿Qué inicia la fase de eyección? Punto número 1, la fase de eyección es desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esto es lo que ocupa la fase de eyección y como tal es en el momento en el que se expulsa la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Ahora, ¿qué lo inicia? Pues lo que lo inicia es la apertura de la válvula aórtica, que aquí está, miren. La apertura de la válvula aórtica si hablamos del corazón izquierdo, o la apertura de la válvula pulmonar si hablamos del corazón derecho, es lo que inicia la fase de eyección. Recordemos que para que se haya podido abrir la válvula aórtica, para que esto pudiera suceder, tuvo que pasar que la presión que había dentro del ventrículo izquierdo fuera mayor que la presión que estuviera en este gran vaso que es la aorta. ¿Para qué? Para que se abra la válvula aórtica. Y eso explica porque lo que lo inicia es la apertura de la válvula aórtica. Ahora, ¿cuáles son los límites? Pues el límite de inicio ya lo dijimos, es la apertura de la válvula aórtica, pero ¿cuál es el límite de final? Recordemos que nosotros cuando estamos estudiando estas fases tenemos que saber qué lo inicia y qué lo termina. Y lo termina la
el cierre, perdón, de la válvula aórtica. El cierre de la válvula aórtica es lo que va a finalizar esta fase. Y no con eso finaliza la sístole. Recordemos que todavía faltaría la relajación isovolumétrica. Sin embargo, la fase de expulsión es muy importante porque, como su nombre lo dice, se expulsa la sangre hacia la aorta. Entonces, con cada latido, la sangre que se expulsa se le llama volumen latido o volumen sistólico. ¿Sí? Bien, ahora ya que sabemos qué lo inicia, cuáles son sus límites de inicio y su fin, veamos parte por parte qué es lo que está pasando en esta fase. Bien, recordemos lo que yo les decía. Hablemos primero de la presión aórtica. Entonces veamos cómo viene de la diástole, luego la contracción isovolumétrica y luego cuando se abre la válvula aórtica, súbitamente la presión en la aorta va a aumentar, pero obviamente para que se pudiera haber abierto la válvula aórtica, la presión en el ventrículo izquierdo, que es esta que está en color azul, tendría que haber sido mayor para vencer las valvas cerradas previamente de la válvula aórtica. Por lo tanto, podemos observar que en un primer momento la presión que hay en el ventrículo izquierdo es mayor que la de la aorta, ¿sí? Aquí está la de la aorta. Pero en algún punto la presión de la aorta va a superar a la presión del ventrículo izquierdo, ¿sí? Como aquí en color azul, el del ventrículo izquierdo queda por debajo. Y esto, obviamente, al ser más fuerte o más alta la presión en los grandes vasos, en este caso la aorta, pero en el corazón derecho sería la pulmonar, hace que se vuelva a cerrar la válvula aórtica en el caso del corazón izquierdo o la válvula pulmonar en el caso del corazón derecho, ¿no? Entonces aquí está el cierre de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la presión aórtica? Bueno, en un primer momento la presión ventricular es mayor que el de la aórtica. Y en un segundo momento la presión aórtica supera a la del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que sucede con la presión del ventrículo izquierdo. Pues ya lo habíamos dicho, que en la contracción isovolumétrica aumentaba la presión y sigue aumentando de tal suerte que abre la válvula aórtica y ya en la fase de expulsión la presión ventricular izquierda está siendo muy alta, más alta que la presión aórtica, y eso tiene sentido porque tiene que expulsar la sangre hacia la aorta. Pero después empieza a caer y se hace más baja la presión del ventrículo izquierdo que la de la aorta, y es que al vencer la de la aorta, la del ventrículo izquierdo, es que obliga a cerrar a la válvula aórtica. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el volumen telediastólico? El volumen telediastólico es el volumen de fin de diástole, es decir, en el momento en que están más relajados los miocardiocitos, y es el momento en el que se acumula la máxima cantidad de sangre posible, que de forma fisiológica es entre 110 y 120 mililitros aproximadamente. Y es interesante porque con la fase de expulsión se dice que en la primera mitad en la que la presión ventricular izquierda es mayor que la presión aórtica, esta primera mitad se llama fase de expulsión rápida. Y en esa fase de expulsión rápida se va a expulsar las 3/4 partes de la parte del volumen telediastólico que se iba a expulsar en esta parte, ¿no? Es aproximadamente el 75% de el volumen sistólico o el volumen latido, y una cuarta parte más o un 25% del volumen latido se expulsa en la fase de eyección lenta. Esa fase de eyección lenta es cuando la presión de la aorta supera o es mayor que la presión del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es muy muy importante. No olvidemos que el volumen total del ventrículo izquierdo es el volumen telediastólico, es cuando está completamente relajado el ventrículo izquierdo. Luego
de este volumen telediastólico, que ya dijimos que es de 110 a 120, se expulsa una parte con cada latido cardíaco y eso es el volumen sistólico o también denominado volumen latido. Y siempre se va a quedar un poco de volumen sanguíneo residual en el ventrículo. En este caso se llama volumen residual. Sí, eso es importante. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con la curva de presión auricular? La curva de presión auricular, lo que va a suceder es que, como habíamos dicho, que la válvula auriculoventricular en este momento se encuentra cerrada, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un catéter que esté dentro de la aurícula y un catéter que esté dentro de del ventrículo izquierdo, pues nosotros nos daríamos cuenta de lo siguiente, ¿no? Nos daríamos cuenta que si... Ay, perdón, como que quiero escribir y se traba esto. Creo que ya chafió. Una molestia. A ver. Una disculpa, voy a tratar de repararlo. Bueno, quién sabe qué pasó. Pero bueno, lo que les estaba yo diciendo es que... chispas, se ve terrible esto. Permítanme un momento. Bien, les decía, perdón por los retrasos, les decía que si tuviéramos una aurícula y tuviéramos un catéter dentro de la aurícula, como la válvula mitral que está aquí estaría cerrada, pasaría que después de que hubo esta onda C que fue por el abombamiento de la válvula mitral, después de eso ya el aparato que mide la presión o el catéter que mide la presión en la aurícula pues va a marcar como que la presión va a caer, y esto es porque en el momento en el que se está contrayendo el ventrículo izquierdo en la fase de expulsión se está relajando la aurícula para volverse a llenar por la sangre que proviene de las venas cavas, ¿vale? En el caso de la aurícula derecha, o de las venas pulmonares en el caso de la aurícula izquierda, como en este caso. Entonces, esa caída de la presión que se está midiendo dentro de la aurícula forma un valle o una caída de presión que se llama la onda X, ¿sí? Entonces ya dijimos que en la contracción isovolumétrica que fue en la clase pasada había esta onda C por el abombamiento de las válvulas auriculoventriculares mientras se estaba contrayendo el músculo de los ventrículos que abombaba la válvula tricúspide y la válvula mitral, hablando del corazón derecho e izquierdo respectivamente. Ya cuando ya se abombaron y ahora se están relajando las paredes de la aurícula, es que hay una caída de la presión de las curvas de presión auricular y se llama el valle X. Bien, ya dijimos qué pasa con la presión aórtica, ya dijimos qué pasa con la presión del ventrículo izquierdo, ya vimos qué pasa con la presión de la aurícula, ya vimos qué pasa con el volumen del ventrículo izquierdo y qué es lo que pasa a nivel electrocardiográfico. Ya lo habíamos platicado un poquito, cómo se da el complejo QRS. El complejo QRS representa la despolarización ventricular, pero habíamos dicho que los fenómenos eléctricos suceden antes que los fenómenos mecánicos y hemodinámicos. Eso explica por qué parte del complejo QRS parece que está desfasado con la sístole, pero no es que sea un error, sino que sucede un poco antes. Así que la fase de expulsión va a contener el intervalo, el segmento ST, y va a contener una parte de la onda T que representa la repolarización ventricular,
Y digo una parte de la onda T y no toda la onda T, porque la onda T termina con la última fase de la sístole, que es la relajación isovolumétrica. Entonces, en conclusión, en la fase de expulsión se va a ver el segmento ST y se va a ver parte de la onda T. Y en el fonocardiograma, como podemos claramente ver, no hay ninguna onda ninguna imagen que represente un sonido, por lo tanto se dice que acá debe de haber un silencio. Esto es lo que debe de pasar de forma fisiológica, pero en casos de que haya una estenosis aórtica, por ejemplo, o una estenosis pulmonar, sí puede haber un ruido aquí patológico, como por ejemplo un soplo expulsivo, o soplo eyectivo, ¿sí? Y se dibujaría pues como un soplo o como una inscripción de esta manera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de lo fisiológico. Entonces, vamos a remembrar rápidamente qué es lo que sucede durante la fase de expulsión. La presión aórtica en un primer momento es más baja que la presión del ventrículo, pero en un segundo momento la presión de la aorta es más alta que la presión del ventrículo, ¿sí? Esto tiene relevancia porque se puede entender que la presión del ventrículo izquierdo es más alta que la de la aorta al principio, porque se tiene que expulsar la sangre en esta fase. En la primera mitad, aunque aquí en el esquema no parece que sea la mitad, pero en los libros lo refieren como si la primera mitad y la segunda mitad. En la primera mitad se expulsa las 3/4 partes del volumen del volumen telediastólico, en este caso lo que se iba a expulsar, que es el volumen sistólico, las 3/4 partes, que son 75% de ese volumen. Y de último, en la fase de expulsión lenta, se expulsa el último cuarto o el 25% de este volumen telediastólico que se iba a expulsar, que se llama volumen sistólico. Y también tenemos que el ventrículo izquierdo, ya comentamos qué pasa, y en la curva de presión auricular pues se da esta caída de presión porque se está relajando en ese momento las aurículas, y esto se llama valle de la X u onda X, podríamos verlo de esa manera. Ya vimos qué pasa con el electrocardiograma, que es el segmento ST, parte de la onda T, que es la repolarización, y debe de haber un silencio acústico en el fonocardiograma. Bueno, esto es la fase de expulsión, pero ahora quería yo hablarles acerca de la utilidad de la fase de expulsión del ciclo cardíaco. Fíjense que nosotros en la medicina, mucho en la cardiología, en la terapia intensiva y en urgencias y en medicina interna, utilizamos un dispositivo que se llama ecocardiograma. El ecocardiograma pues utiliza un transductor, ¿sí?, que va a contener un material especial, es un material piezoeléctrico que va a convertir, los impulsos eléctricos como ondas vibratorias acústicas, y también en viceversa, o sea, va a recibir ondas acústicas que las va a convertir a una señal eléctrica, y esto se va a traducir en un sistema computacional para que nos dé imágenes, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos este ecocardiograma para estimar flujos de sangre a través de los vasos o a través de las válvulas, y esto nos puede ayudar a saber algunos parámetros cardiocirculatorios que nos van a ayudar mucho. Entonces, vamos a hablar acerca del gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco es la cantidad o el volumen de sangre que se expulsa cada minuto en el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. De manera general se dice que son la misma cantidad, entonces va a variar un poquito de persona a persona dependiendo del género, pero tratando de hacer un promedio, vamos a decir que es de 4.500 a 5.000 mililitros por cada minuto. Ese es el gasto cardíaco, por decir un promedio. Ahora, ¿qué determina el gasto cardíaco? Lo determina la frecuencia cardíaca, que es de aproximadamente 70-72 latidos por minuto, aproximadamente en reposo en una persona adulta en promedio.
y esto se va a multiplicar por el volumen latido. Recordemos que el volumen latido también se le llama volumen sistólico y es la sangre que se expulsa cada latido que tiene el corazón. Entonces es de aproximadamente 70 mililitros aproximadamente. De 50 a 70 dice la literatura. Entonces pueden recordar que este volumen sistólico lo mencionamos en el esquema de Vickers del ciclo cardíaco. Sabemos que si nosotros multiplicamos la frecuencia cardíaca por el volumen de cada latido, nos va a dar el gasto cardíaco en mililitros por minuto. ¿Y cuál es la relevancia de saber esto? Bueno, esto tiene una relevancia clínica porque hay un concepto que se llama choque circulatorio, o en inglés van a encontrarlo como shock circulatorio. Y fíjense que este término se utilizó por primera vez para hacer alusión a cuando hay un fallo grave en el funcionamiento del sistema cardiocirculatorio. Shock o choque, ¿sí? Que es una incapacidad fisiológica o estructural en el que el flujo o más bien el funcionamiento cardiocirculatorio es incapaz de satisfacer las demandas de oxígeno dentro de las células, lo que condiciona hipoxia celular y empieza a utilizarse muchas veces de forma compensatoria pues una oxigenación o producción de ATPs de forma anaeróbica en lugar de principalmente aeróbica. Es decir, como no funciona adecuadamente el sistema cardiocirculatorio, no llega el oxígeno a las células, no llega el oxígeno a las mitocondrias y por lo tanto no puede realizarse la producción de ATPs que sirven para mantener las bombas de sodio, potasio, ATPasa en diversas células que tienen diversas funciones. Pero bueno, entonces nosotros para poder evaluar y establecer cuál es este tipo de shock circulatorio, porque hay varios tipos de shock circulatorio dependiendo de sus características hemodinámicas, pues uno de los parámetros que evaluamos es el gasto cardíaco, es decir, cuánta cantidad de sangre sale por cada minuto de cada uno de los ventrículos, que puede ser el izquierdo o el derecho. Y solo quería poner esta tabla para que tengan un contexto. En el caso de shock hipovolémico, que es porque hay una falta de volumen sanguíneo o volumen extracelular. En el cardiogénico, donde el problema es que el corazón falla, es una bomba que falla, no puede bombear adecuadamente. Tenemos el obstructivo, que es algo que se opone al adecuado flujo del volumen sanguíneo. Tenemos el shock distributivo, en el que el problema es que está mal distribuida el volumen sanguíneo, y esto sucede porque hay una vasodilatación que hace que esté mal distribuido el volumen, porque hay unas partes donde sí está contraído el sistema cardiocirculatorio y en otras partes donde está muy dilatado, ¿no? Entonces, de manera general es una disminución de las resistencias vasculares. Y el séptico, que es un tipo de distributivo, y el neurogénico, que también es un tipo de distributivo. Pero lo que quería que veamos es que para poder estimar cuál es el tipo de shock cardiocirculatorio que estamos teniendo, pues utilizamos unos parámetros hemodinámicos, como aquí que dice CVP, que es la presión venosa central. Tenemos la PCWP, que es la presión de enclavamiento capilar pulmonar, o la presión de enclavamiento. Y tenemos las resistencias vasculares periféricas, y el que quería que veamos era el gasto cardíaco, este que dice CO, que es cardiac output o gasto cardíaco. Y veamos cómo cuando el paciente tiene un shock hipovolémico, donde hay una disminución o caída del volumen extracelular o el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Cuando es cardiogénico puede estar también disminuido, o está disminuido más bien, y en el distributivo en su primer momento va a estar aumentado, etc. Entonces lo que quiero que se queden, más que memorizar la tabla, sobre todo para aquellos que apenas están estudiando la carrera, también entiendo que va a haber
médicos especialistas que ya están viendo este video y que pues a lo mejor esto lo consideran muy básico, pero para los que son estudiantes, más que memorizar en primer momento la tabla, es entender que tiene relevancia conocer bien el ciclo cardíaco, entender qué es la fase de expulsión, entender en qué momento se da, entender los volúmenes telediastólico, volumen sistólico o volumen latido y el volumen residual, porque entender este concepto nos permite hacer cálculos o evaluaciones mediante herramientas tanto invasivas como no invasivas. En este caso voy a hablar de una herramienta no invasiva que es el ecocardiograma, en este caso del transtorácico que les había dicho. Entonces aquí podemos observar que nosotros podemos estimar el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo utilizando dos proyecciones o dos imágenes que se obtienen del ecocardiograma. Tenemos esta aproximación o imagen que están viendo, la pueden encontrar como aproximación paraesternal, eje largo. Y esta aproximación que vemos acá se llama aproximación paraesternal, aproximación apical 5 cámaras. Aproximación apical 5 cámaras. Ok, aquí es una representación esquemática, pero lo que quiero que primero veamos es que podemos utilizar una fórmula para conocer el volumen sistólico. Miren como aquí lo dice. El volumen sistólico, que es lo que se expulsa con cada latido, se obtiene de el área, pero ustedes van a decir, ¿área de qué? Y este es el área de el tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea que efectivamente, ¿dónde está? Voy a buscar una mejor imagen. Aquí. No se ve tan claro, no se ve tan claro. Bien, no se ve muy claro en esta, pero bueno, a lo que voy es que si nosotros midiéramos, hace cuenta que esta es la aorta, de hecho es la aorta en este esquema. Entonces lo que nosotros tenemos que medir es el área de el diámetro, o más bien el área de este tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es el ventrículo izquierdo y este es su tracto de salida. Entonces tenemos que saber el área. Pero si nos regresamos a las clases de física, cuando estábamos en la secundaria, pues recordaremos que un área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta aproximación que obtenemos a través del ecocardiograma es medir la distancia que hay de aquí a aquí, y esto nos da el diámetro. Sin embargo, la fórmula dice que es pi, o sea 3.1416 por el radio al cuadrado. Pero pues aquí vemos que la medición es toda de un extremo a otro extremo del círculo, por lo tanto tenemos que poner acá el diámetro en centímetros. Vamos a decir que es 1.9 y lo vamos a dividir entre 2 para que nos dé el radio, y luego lo que nos dé lo vamos a multiplicar por sí mismo porque es al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por pi, y esto nos va a dar el área. Entonces, si nosotros tenemos el área y esta área la multiplicamos por el ITB, o la integral velocidad-tiempo. La integral velocidad-tiempo en esta aproximación apical de 5 cámaras, ponemos el transductor como por aquí está el transductor del ecocardiograma, y medimos el flujo que está pasando a través de la válvula aórtica, ¿sí? Entonces medimos la velocidad y con la velocidad estimamos pues el flujo que está pasando en ese latido a través del tracto de salida, y se puede ver en un efecto que tiene este ecocardiograma que se llama el efecto Doppler, que nos va a dar esta imagen que se llama Doppler espectral,
y lo que nosotros vamos a medir es cuánto hay de volumen o flujo en ese flujo que estamos midiendo en el ecocardiograma, y lo vamos a multiplicar por el área y nos da el volumen sistólico. Y si nosotros, teniendo el volumen sistólico que nos lo va a dar en mililitros, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca que tenga el paciente en ese momento, vamos a obtener el gasto cardíaco. Y esto lo hicimos de forma pues no invasiva. Aquí tengo las imágenes para que tengamos la idea a qué me estaba yo refiriendo. En esta aproximación, así es como colocaríamos el transductor ecocardiográfico si estuviéramos realizando la búsqueda de una apical 5 cámaras. Es una ventana o aproximación. Aquí te está mostrando con una flecha verde hacia dónde muestra la muesca, porque el transductor tiene como una muesquita. Y este es su campo de evaluación. Aquí estaría como que el corazón, ¿sí? Más o menos, ¿no? Hay que usar la imaginación, ¿no? Este sería la aorta, el ventrículo izquierdo. Y aquí se puede ver de una mejor manera lo que yo estaba tratando de explicar. Aquí está pues el ventrículo izquierdo, la aorta que va a salir hacia allá, ¿sí? Aquí es un corte de esta imagen. Parece que está aquí en ecocardiografía, la vemos así como invertida, o sea, como paradita, porque recordemos que el transductor lo tenemos aquí abajo, pero cuando vemos la imagen los cardiólogos lo vemos de esta manera. No se confundan, aquí sigue siendo la porción apical y este es el ventrículo izquierdo, y vemos cómo se abre, ¿sí? Esto que es la válvula aórtica, ¿sí? Y esto que le denominamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así se vería como tal, como lo vemos nosotros. Aquí está el ventrículo izquierdo. Ay, solo que creo que voy a poner otro color. Aquí está el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, que es esto, y con el transductor que está como por acá, solo que nosotros lo veamos invertido. De manera general lo veríamos, creo que tengo una imagen. No, creo que no tengo una imagen tal cual de esto, del flujo, pero lo veríamos así. En un esquema vemos aquí el ciclo cardíaco, y recordemos que en esta parte que es la presión aórtica, la presión ventricular, y todo esto es la fase de expulsión. Vemos este flujo o esta imagen que se llama Doppler espectral. Se hace con el Doppler pulsado, y lo que estamos midiendo acá es el flujo de la que sale en cada latido en la válvula aórtica, y podemos medirlo todo, y se llama el ITV o integral velocidad tiempo, que cuando lo multiplicamos por el área del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, nos va a dar el volumen latido, y al multiplicarlo por la frecuencia cardíaca pues obtenemos el gasto cardíaco. Aquí, solo para que los que son todavía estudiantes pues tengan una idea, la otra ventana que les estaba yo explicando se llama paraesternal eje largo, que se busca entre el segundo y el cuarto espacio intercostal. Ahí se coloca el transductor con la muesca hacia el hombro derecho del paciente, y lo veríamos de esta manera, más o menos. Aquí está el corazón y está cortando el corazón más o menos así. Si hiciéramos un corte, veríamos más o menos así al corazón. Recordemos que aquí el transductor se muestra como arriba, la imagen está como invertida, ¿sí? Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, aquí tenemos la aurícula izquierda, aquí tenemos la válvula. Ay, perdón, quién sabe qué pasó. Como que se movió, ¿no? Sí. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, aquí tenemos la válvula aórtica, esto es la aorta, y aquí pues esta imagen nos va a servir básicamente para que podamos medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y gracias a ese diámetro es que nosotros podemos calcular el área de este tracto de salida del ventrículo izquierdo.
Y lo que quería mostrarles, que teniendo estos parámetros podemos calcular el gasto cardíaco, y a lo que voy es todo lo que podemos obtener utilizando el conocimiento del ciclo cardíaco, cuál es la utilidad, que podemos calcular el gasto cardíaco y con esto pues hacer una mejor evaluación de algunas alteraciones en el funcionamiento cardiocirculatorio, como por ejemplo ya mencioné en el shock circulatorio. Bueno, espero que les haya servido. Comprendo que fui bastante repetitivo. Trato de ser de esa manera para que se reitere muchas veces el concepto y sea más difícil que lo olviden, o en su defecto, si no lo entendieron en un primer momento que lo mencioné, se pueda comprender en un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto momento que lo repito. Esa es una de mis características cuando explico los temas. Hay personas que les llega a incomodar, pero hay otras personas que les parece útil que sea demasiado repetitivo y reiterativo. Espero que les haya gustado el video. A mí me sirve mucho también poderles explicar estos temas que tienen cierta complejidad. Les agradezco mucho su tiempo a las personas que sienten interés por ver estas videoclases. Para mí es un privilegio, es un honor poder enseñarles. Muchas gracias, espero que les haya servido y me despido de ustedes. Si los que ven este video pues son expertos, o incluso no necesariamente súper expertos, pero si detectan un error y me lo pueden decir con toda confianza, creo que puedo hacer las adecuaciones o comentar en la siguiente videoclase. Si es que detectan algún error o alguna situación que pueda mejorarse, yo con mucho gusto tengo la disposición. Que tengan un bonito día.